Te damos gracias, Dios. Bendice a toda persona que escucha la palabra en el nombre de Jesús. Amén o amén. Fiestas de otoño, trompetas específicamente, o Yom Teruah, para los que les gusta la palabra, para los que prefieren la verdad. Las 4 primeras fiestas o fiestas de primavera son Pascuas, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Digámoslas de nuevo con su equivalente en hebreo: Pascuas o Pesach, panes ácimos sin levadura, o Hag Hamashah, primicias o Bikurim, y Pentecostés o Shavuot. La segunda son las fiestas de otoño, que son día de trompetas o fiesta de trompetas o Yom Teruah, día de perdón o Yom Kippur, y cabañas o Sukkot. En este año 2020, trompeta fue desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de septiembre. Día de expiación será desde el domingo 27 hasta el lunes 28 de septiembre. Y cabañas desde el viernes 2 hasta el 9 de octubre. Infelizmente, el pueblo de Israel hasta hoy no comprenden estas 4 primeras fiestas bajo la óptica del Mesías o el Cristo, sino ellos la ven a la manera, a la perspectiva del Antiguo Testamento. Para ellos no tiene ningún significado cristiano, mesiánico o profético. Pues no para todos, ¿no? Para los que no creen en Jesús, el Cristo o Yeshua, el Mashiach. Pero si las fiestas cuentan del Mesías, si las fiestas revelan al Mesías, si anuncian lo que el Mesías va a hacer, entonces fueron hechas para los que creen en el Mesías, porque para los que son solo normas del Antiguo Testamento y no ven al Mesías en las fiestas, pues ellos no la van a celebrar con toda la idea y la connotación que tienen. Por eso es mi opinión que estas fiestas fueron hechas para los creyentes que esperan en Cristo. Las 4 primeras fiestas o fiestas de primavera, como dijimos, las repetimos: Pascuas o Pesach, panes ácimos o sin levadura o Hag Hamashah, primicias o Bikurim, y Pentecostés o Shavuot. Había un intervalo grande de tiempo entre Pentecostés, que era la última fiesta de primavera, y la fiesta que le sigue, que viene en la próxima época, entre las fiestas de otoño, que es la fiesta de trompetas. La primera fiesta de otoño, que es la fiesta de trompeta, y que las mencionamos: trompeta, día de expiación y cabañas. Bueno, había un intervalo grande de tiempo, y pues la fiesta de Pascua va desde finales de marzo, principio de abril, y seguida las otras 2 fiestas, la de panes sin levadura y primicias, y Pentecostés 50 días después, cayendo casi siempre por allá por junio. Pero hasta septiembre, octubre, no ocurre la fiesta de trompetas, y donde se empieza a contar 10 días hasta expiación o día de perdón, y otros tantos días para Sukkot o cabaña. La fiesta de trompeta es el primer día del año nuevo judío, del año civil judío. Es la única fiesta que se inicia con el aparecimiento creciente de la luna nueva, y no con la puesta del sol como las demás otras fiestas, que al ponerse el sol comenzaba la fiesta. Esta no, esta solo es en el aparecimiento. Cuando aparece la luna nueva es cuando se da inicio a la fiesta. Por eso es la única fiesta que no se sabe ni el día ni la hora. ¿Cómo ocurría? El atalaya tendría que estar observando atentamente el cielo sin dormir, hasta que el momento en que la luna aparecía. Y en ese instante, él tocaría la trompeta, y era un día, a partir de ese momento, de santa convocación. Como dice el libro de Joel, capítulo 2, versículo 15, dice: tocad trompeta en Sión,
Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo y santificad de la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, y salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es conocido por Israel como el día que nadie conoce, el día del despertar, el día del grito, el día del juicio, día de la coronación del Mesías, el parto del Mesías, la apertura de las puertas, ceremonia de boda, el día escondido. Por eso podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero nunca nos leen lo que sigue y dice en el 5:4 de 1 Tesalonicenses: mas vosotros, les habla a los creyentes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Proféticamente aún no se ha cumplido y simboliza el regreso de Cristo a la iglesia, es decir, el arrebatamiento, el próximo gran evento en el calendario de Dios, y se dará al sonar la trompeta, la cual, como dijimos, de la cual no se sabe el día y la hora, porque pues para la fiesta de trompeta son 2 días y no se sabe en cuál de los 2 días va a aparecer la luna nueva, y la hora exacta tampoco, porque el atalaya tiene que estar atento. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y en 1 Corintios 15, 52 dice: y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y en Apocalipsis 4 versículo 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta, y la voz del que oí como de trompeta hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En la historia estamos precisamente ubicados ahí, en ese intervalo que hablamos, entre las primeras fiestas de primavera, Pascua, panes sin levadura, primicia y Pentecostés, separados por 50 días, y la fiesta de trompeta, la primera de las fiestas de otoño, que es trompeta, día del perdón o expiación, y cabañas. Estamos precisamente en ese intervalo. La historia está en el intervalo de tiempo entre las 2 fiestas, entre la última fiesta de primavera o Pentecostés y la primera fiesta de otoño o trompeta. Estamos precisamente ubicados en ese intervalo, exactamente aquí entre Pentecostés y el arrebatamiento, justo en ese periodo tan largo que separa estos 2 eventos. Así que faltan apenas 3 eventos proféticos. Los judíos y los creyentes en el Mesías, los cristianos, los creyentes en Jesús, esperan el justo día y la hora que nadie conoce, de tal vez la fiesta de trompeta, donde va a aparecer el Mesías. Pero muchos cristianos desconocen, viven bajo la ignorancia de la importancia profética que tiene esta fiesta, y eso lo vamos a ver ahorita, porque quiero hablar rápidamente, ligeramente, sobre temas que hemos tratado en la introducción, y ahí se ve la importancia profética de esta fiesta. En la enseñanza pasada, la introducción a Yom Teruah o fiesta de trompeta, vimos algunos puntos
de introducción que nos sirven para entender mejor las fiestas y la fiesta de trompeta. Hablamos de los calendarios, ¿recuerda? De los tipos de calendario, que existen muchos tipos de calendario, el calendario gregoriano, lunar, solar, astilla, conjunción, Gilel y el calendario judío actual. El calendario del Todopoderoso Dios es hebraico. El hebraico se parece al calendario de Dios, al del Todopoderoso, porque es lunar, solar y es bíblico, porque está en Génesis 1:14 y allí dice Dios, dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para los días y los años. Entonces, según estudiamos, Dios hizo el sol y la luna para que supiéramos cada qué tiempo teníamos que reunirnos con Él. Allí vimos también algo como esto. ¿Qué mes cae el Día de las Madres? ¿Qué día cae la Navidad? ¿Qué día cae Halloween? ¿Qué día cae el mes cuáles son los días del mes de amor y amistad y demás? Todos lo saben. De las fiestas mundanas y de la religión tradicional, todos saben los días, pero la gente sabe qué día, qué fiesta se conmemora hoy. La gente sabe las fechas de las fiestas bíblicas, ¿no? Bueno, son 7 santas convocaciones o moedín, fiestas de Jehová, mal traducidas fiestas hebreas, porque usted busca Levítico 23 y dice Jehová que son fiestas en su nombre, fiestas para honrarlo a Él. No son fiestas judías ni para los judíos, son fiestas de Dios y para Dios. Solo que le dicen fiestas judías porque casi son solo ellos los que las conocen y los que las celebran. ¿Habrá un problema doctrinal si decimos que celebramos las fiestas para ser salvos? Claro que sí. No se puede celebrar fiestas para decir que se es salvo, porque la salvación solo viene por la sangre de Jesús. ¿Sí? No son para ser salvos las fiestas. Estas fiestas de Levítico 23 no te dan salvación, porque la salvación viene a través de la sangre de Jesús. Pero tampoco hay algún problema en celebrarlas si al celebrarlas estás convencido que no son salvación, sino son solo una práctica del calendario de Dios. Entonces, todo el mundo sabe cuál es el Día de las Madres, cuál es Navidad, cuál es Amor y la Amistad, pero casi nadie conoce las fechas de las fiestas bíblicas o fiestas de Dios mal llamadas hebreas, que están en Levítico 23. Allí no dice que son en honor a los judíos, dice que son en honor a Dios. Entonces no hay problema doctrinal en celebrarlas o conocerlas, sobre todo conocerlas, conocer los misterios de estas fiestas, sobre todo si se sabe que no son, que no traen, es decir, que no, la salvación no es a través de las fiestas o de la ley, sino de la sangre de Jesús y la gracia de Dios. Vimos también en la introducción que todos tienen una agenda, y Dios tiene también su propia agenda, que es una especie de calendario y se guía por este. Dios tiene su propia agenda, su propio calendario, y cuando entendemos las fiestas bíblicas, entonces entendemos mejor los tiempos proféticos de Dios. Los días festivos, las fiestas, así como las partes del tabernáculo, los sacrificios también y las leyes de purificación tienen un significado conmemorativo, porque recuerdan un evento especial del pueblo de Dios, algo que pasó en la formación del pueblo de Israel. También tienen un carácter simbólico porque tienen una verdad que es espiritual para nosotros escondida en ellos, y también sobre todo tienen un propósito profético porque anuncian lo que va a venir. Cada aniversario debería ser para recordar tiempos vividos y para hacer planes para el futuro. Somos la novia, la futura esposa del Cordero. Como dijimos, estas fiestas son conmemorativas, simbólicas y proféticas, son como un ensayo de boda. Todas las fiestas cuentan la historia de la salvación con impresionantes detalles. Es como si cada una de ellas fuera un ensayo, una herramienta, un recordatorio representante del Mesías, del Cristo mismo.
mensaje de los últimos tiempos, mensaje de reconciliación y de restauración de todas las cosas. Las fiestas la pudiéramos ver como un juego didáctico, como el que usan para enseñar a los niños. Las dinámicas y las enseñanzas con medios audiovisuales para las clases de niños dejan en ellos un % mayor de enseñanza. Juegos didácticos que usan las maestras. ¿Qué cree que somos nosotros con toda nuestra inteligencia, sino bebés, sino niños que no comprenden ante la poderosa inteligencia infinita de Dios? Dios tuvo que enseñarnos verdades complejas para nosotros con las dinámicas de las fiestas y, digámosle, medios audio no visuales, prácticos que en ellas, valga la redundancia, se practican. Nos enseñaron que celebrar las fiestas bíblicas eran maldición de la ley, pero eso solo creo, como dijimos ahorita, si creo que soy salvo por las fiestas. Voy a traer la maldición de la ley porque si incumplo un punto, toda la ley queda incumplida. Es decir, incumplo toda la ley. Pero eso sería maldición solo si yo creo que me salvo por las fiestas. Pero las fiestas son más bien un medio, digámosle así, para entenderlo a la manera moderna, un medio audiovisual, una dinámica de cómo enseñarme cómo me salvó el Padre Celestial a través de todo lo que hizo Jesús. Ahora, el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, Halloween, la Navidad con su arbolito y esas bolitas brillantes y las luces, la comida y todo lo demás. ¿Qué dinámica te enseñan? ¿Qué aprendes ahí de la Biblia? ¿Qué dinámica estás siguiendo? ¿Estás siguiendo la dinámica de Dios o la dinámica del diablo? ¿Sabe usted el significado de todo lo que se hace en esas fiestas paganas y de la religión tradicional? Porque lo que significa es la dinámica y los simbolismos de lo que se está realizando. Pero la vamos a estudiar más adelante. Así como las 4 primeras fiestas de primavera fueron cumplidas, la primera vez que Jesús vino, el Señor Jesús las cumplió en todo detalle, las primeras, es decir, Pascua, panes sin levadura, primicia y Pentecostés. Él las cumplió todas al detalle. Las fiestas de otoño no han sido cumplidas todavía en lo natural. Las fiestas de otoño no han sido cumplidas en lo natural. Hablan más bien, profetizan la segunda venida del Mesías. Por eso se deben estudiar a profundidad. Y es la pieza que falta al rompecabezas de la escatología, que es los estudios de los últimos tiempos. Como las figuras físicas que el Señor usó para enseñarnos, para darnos enseñanzas espirituales, tales como la higuera, odres, semillas, montañas, arbustos, comida, red. Asimismo, el Señor, los días festivos en honor al Señor están diseñados para ser físicos y tangibles ejercicios en los que se ocupaba su pueblo para traer crecimiento espiritual, entendimiento del proyecto de Dios y carácter, por medio de tiempos verdaderos y fechas físicas para traer un constante regreso de quién es Él y lo que está haciendo y lo que va a hacer en la tierra. Todo el sentido real que encuentras en las fiestas y toda la poderosa naturaleza profética. Conocer sobre los días festivos se puede comparar con conocer cómo se prepara el camino del Señor. Yom Teruá, específicamente Yom Teruá o Día de las Trompetas, Levítico 23:23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es la fiesta de trompetas, Yom Teruá para un judío? ¿Qué es para él?
veamos algunos hechos interesantes. Es el comienzo de los días santos de otoño. Representa la lluvia tardía, representa la segunda venida, el segundo advenimiento del Señor. Todos estaban esperando y anhelando en el año, todo el año, para estas fiestas. Según la tradición judía, supuestamente fue el día en que Dios sopló aire de vida, aliento de vida dentro de Adán. Es la única fiesta que no tiene nombre bíblico, solo se le llama el soplo. Realmente se le llama el soplo, le decimos trompeta para conocerlo, pero a la fiesta se le dice el soplo. Trompeta o Yom Teruah. Como dijimos, se inicia con la observación de la luna nueva y con los sonidos del shofar, dicen algunos, otros, como dice la Biblia, trompetas de plata, 2 trompetas de plata. Como narramos ahorita, el atalaya tenía que estar despierto mirando al cielo y cuando veía la primera astilla de la luna, tocaba trompeta y daba iniciado el día santo. Nadie conocía el día santo. Se sabe que trompeta cae un día o el otro, porque hasta que no se ve la astilla de la luna, no da comienzo a la fiesta. Por eso se dice de esta fiesta, la fiesta que nadie conoce, porque el día y la hora exacto nadie lo conoce hasta que no sale la primera astilla de la luna. El día del grito, el día que nadie conoce. Literalmente el nombre de la fiesta es el día del toque, el día del sonido o Yom Teruah. Y con esta fiesta, se inician los días de temor reverencial, a los cuales ellos llaman Yamin Noramin, que son 10 días. A partir de la fiesta de trompeta se cuentan estos 10 días que servían de preparación especial, espiritual, para el día de perdón o expiación, llamado en hebreo Yom Kippur. La idea era traer en la fiesta a la mente, el Mesías va a regresar, va a venir en la fiesta de otoño y yo quiero estar preparado. Es un arrepentimiento anual, es más que una fiesta, la de Yom Kippur que le sigue, es un tiempo de recogimiento, bueno, lo vamos a ver y lo vamos a estudiar después, y es un arrepentimiento anual, un poco más consciente y más profundo, porque dice el judío, no puedes pasar 20 años sin arreglar las cosas, primero con Dios y luego con los demás. Gente que está brava con su padre, con su hermano, con hermanos de la iglesia. No podrás ir a la fiesta de otoño sin primero ir a esa persona y comenzar a hacer las cosas bien. Tal vez por eso Jesús dijo, deja tu ofrenda en el altar, porque a esa fiesta había que llevar, en esa fiesta de otoño hay que llevar ofrenda, y decía, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Tal vez hablaba de estas fiestas de otoño. En Isaías 58 dice, toca a voz en cuello y no te detengas, antes del verdadero ayuno, la trompeta. Todos lo sabemos que en Isaías 58 dice eso. Es el primer día del juicio, donde te juzgas a ti mismo. Dicen algunos que el inicio de la separación de las ovejas y las cabras, que está en Mateo 25, 31 y 46. Luego viene un segundo juicio que es mayor, que sucede 10 días después. Entonces la fiesta de trompeta es la preparación para el juicio, toca trompeta y luego viene en 10 días el juicio. La idea que debe traer a la fiesta, como dijimos, el Mesías va a regresar y debo estar preparado para ese juicio. Trompetas es el día en que el pueblo tiene que descansar de todo trabajo servil. Es un día de Shabbadato en hebreo, o día de reposo, para tener un tiempo de autoanálisis y estar dispuesto a traer, como dije, una ofrenda a Jehová. Por eso, en esa fiesta se puede ejercitar también la fe. Es como un traernos a nosotros mismos como ofrenda. Es como ofrendarnos nosotros mismos en arrepentimiento. Es como cuando toma sentido lo que, como dijimos, dice el Señor, no te presentarás a mí sin ofrendas en tus manos. O sea, no te presentarás a mí con las manos vacías, que está en Deuteronomio 16, 16 y algunos otros
versículos. Como hemos enseñado, el día de reposo, hemos enseñado en otras ocasiones, el día de reposo hebreo lo hemos mal interpretado nosotros los cristianos, los creyentes. El día de reposo hebreo no era un día de descanso físico, no era tumbarse en la cama, no era eso, era un cese de actividades productivas. Ese día el pueblo judío lo dedicaba al estudio de la palabra y la adoración y todo lo concerniente al Señor. Si lo fuéramos a contextualizar, lo podríamos comparar ese día de reposo a lo que más se parece, con lo que lo podríamos comparar es al día de nuestro culto. Algunos lo tienen el sábado, otros el domingo, otros el miércoles, otros el jueves, pero a lo que más se compara es a nuestro día de culto. Aunque ellos tienen un tiempo de 24 horas de culto, digámosle reposo, pero era reposo de actividades productivas para ocuparse de actividades espirituales. Nosotros realmente no tenemos un día de culto y es lo que yo reclamo, es lo que deberíamos contextualizar. Si no tenemos un par de horas de un día para ese reposo de actividades productivas y dedicarle a Dios nuestra adoración y nuestro corazón para la enseñanza. Nosotros creo que deberíamos dedicarle todos los días al Señor Jesús. Un tiempo importante de todos los días porque está en juego tu salvación. En Hechos capítulo 5 versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas. ¿Cuántos días? Todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí se acaban las discusiones de si el sábado o el domingo o cuál día, que el séptimo, todos los días en el templo y por las casas. El tiempo que no tienes para trabajar, el tiempo que no ocupas al sustento, deberías ocuparlo en buscar de Dios. La gente no quiere descansar, la gente quiere estar todo el tiempo buscando cosas materiales, dinero, y en vez de buscar de Dios. La gente no quiere descansar de buscar dinero para dedicarse a buscar a Dios. Tampoco se cansan de divertirse y entretenerse. Es la generación del espectáculo, el show, el entretenimiento. Una palabra compuesta entre entretener, es decir, tenerte en suspenso, tener tu atención mientras lo importante se te escapa. Pero eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que le dediques tiempo a lo que no es importante. Dios quiere que le dediques tu tiempo a lo que es importante y que determina tu eternidad. Y por eso las personas de hoy no se detienen a reflexionar y a meditar en sus caminos, en la eternidad y en el castigo eterno y en la salvación. Están entretenidos. Como dije, es la única fiesta que aparece en la luna nueva cuando la luna está oscura. Luego los judíos esperaban que apareciera la primera astilla, como dije, de la luna. Estoy recordando para poder entender lo que viene debajo. Así como las 4 primeras fiestas fueron cumplidas la primera vez que vino Jesús en detalle, de ese mismo modo la fiesta de otoño profetiza en su segunda venida. Jesús fue puesto en tierra y estuvo en ella mientras la luna estaba oscura y se levantó exactamente cuando apareció la primera astilla de la luna, y esto corresponde a primicias, no a trompetas. Entonces, todo estaba esperando, bueno, no quiero confundirlo, vamos a explicar mejor, ¿sí? Jesús se levantó en primicias, pero va a regresar en trompetas. Todos estaban esperando y anhelando todo el año las fiestas. Es la cosecha de almas. El alma debe haber cosechado frutos cuando se presenta al Señor, frutos del Espíritu. Por eso no debe presentarse con las manos vacías, sin fruto. Eso es lo que simboliza. Eso es lo que realmente simboliza. Si analiza, verá que una ofrenda a Dios habla de un alma que se ha desprendido de lo material y ama a Dios más que lo material, mostrando su fruto de amor y desapego a lo material. Y es un ejercicio porque Él va a mostrarnos en el tribunal de Cristo qué fruto del Espíritu tenemos para ofrecer. Para nosotros los creyentes es tribunal de Cristo, pero para el impío, bueno, trompeta simboliza que se quedaron en el rapto y que van a esperar el juicio en la gran tribulación. El juicio
de la gran tribulación. Bueno, ¿cómo comienza esta fiesta? Como dijimos, con el sonar de las trompetas, con el sonar de 2 trompetas de plata. Algunos hablan de shofar, es posible que también suenen el shofar, pero Dios mandó específicamente hacer 2 trompetas de plata para esto. Levíticos 23 dice allí, y habló Jehová a Moisés diciendo, 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendréis 10 días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es decir, una conmemoración al son de ¿qué? De trompetas. Al son de trompetas acabamos de leer. Está hablando en plural. Entonces está hablando de más de una. Entonces son al menos 2 trompetas las que deben sonar para dar inicio a esta fiesta. El son de trompetas. ¿Por qué 2 trompetas? Números 10:2. Hazte 2 trompetas de plata, dice Dios en Números 10:2. De obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Por qué exactamente 2? Cuando leemos algo en el Nuevo Testamento, debemos ir al Antiguo Pacto o Testamento, pues ellos no se inventaron nada. Todo está en la Biblia y por alguna razón, todo lo que está en la Biblia, no lo deseche, no lo desprecie, porque está en la Biblia y por alguna razón es. Isaías 44:6. ¿Qué dice allí? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Y quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis, no se los hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no lo conozco. ¿Sois mis testigos? En plural, más de uno. Testigos, más de uno, 2 o más. Trompetas, plural, más de uno, 2 o más. Tendrá una estrecha relación, 2 trompetas, 2 testigos. Número 35:30. También Deuteronomio 19:15, Deuteronomio 17:6, Mateo 18:6, 2 Corintios 13:1, 1 Timoteo 5:19, Hebreos 10:28. Luego vamos a leer solo 2 o 3 versículos de todos estos que mencionamos que hablan de testigos, más de uno, y lo relacionan con trompetas. Dice allí la palabra en Deuteronomio 17:6. Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos, no se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. 2 Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgará todos los asuntos. Y Hebreos 10:28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muera sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y 1 de Juan 5:8. El espíritu, el agua y la sangre, los 3 concuerdan. El espíritu habla del Espíritu Santo, la palabra, el agua de la palabra de Dios y la sangre del sacrificio del Mesías, el Cristo de la gloria. Estos son mis testigos. En Apocalipsis habla de estos testigos. Dice Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. 2 olivos, 2 candeleros, 2 testigos, 2 trompetas. Esto significa, lo vamos a explicar después mejor en otra enseñanza, que estas 2 trompetas son Judá y Efraín. Siendo Efraín nieto de Jacob, hijo de José, representante del reino del norte, ¿sí?
el reino del norte, que es la casa de Israel, Efraín, y el reino del sur, que es Judá. Estos son los dos testigos. Otro día explicaremos mejor, pues ellos son tratados en el resto de la escritura como dos olivos y como dos candeleros. Dice Jeremías 11:16, para ponerle un solo ejemplo. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová a tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos te plantó, ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Entonces, ahí declara que los dos olivos son Judá y Israel, las dos casas, y por eso las comparamos nosotros con los dos testigos que habla aquí. También porque los ancestros de ellos dos, estaban al pie de la montaña cuando Jehová estaba entregando los mandamientos, el Pentateuco, la Torá, y lo transmitieron hasta nuestros días. Fueron testigos cuando Jehová entregó su manual de instrucciones. Luego que fue encargado al Espíritu Santo, según Jeremías, que esa misma palabra que fue dada allá donde estaban aquellos testigos en el Sinaí, fuera escrita en nuestros corazones, lo cual nos va a decir que los testigos en Apocalipsis tienen que venir, uno de la casa de Judá, otro de la casa de Efraín, reino de Israel. Moisés y Elías son de los dos distintos reinos. Hay muchas interpretaciones que como que también son dos diferentes grupos de cristianos, pero eso será otro estudio. ¿Para qué se usaba la trompeta en el Antiguo Testamento? Específicamente en la vida espiritual de Israel. Algunos usos que se le daba a la trompeta en la vida espiritual del pueblo de Israel eran usados para llamar a Moisés al tope de la montaña. Éxodo 19:19, el sonido de bocina iba aumentando en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre, y Moisés subió. También, número 2, eran usados para llamar la congregación a la guerra. Jueces 3:27. Y cuando habían entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Y en 1 de Corintios 14:8, y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y aquí está 1 Corintios 14:8, tomando cita del Antiguo Testamento, que vamos a leer después. También era usada, número 3, por Dios para comenzar el año de jubileo. Levítico 25:9 dice, entonces harás tocar fuertemente trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Y bueno, dice allí, día de la expiación haréis tocar trompeta por toda vuestra tierra, santificaréis el año 50, demás y demás. 4, eran usados en el servicio de coronación del rey. 1 Reyes 1:34 dice allí, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Era el día que coronaban a los reyes, y aunque tomara el poder en cualquier fecha, debían esperar ese día para la coronación. Allí en 1 Reyes lo puede leer. Entonces el mejor día para coronar al Rey de Reyes y Señor de Señores puede ser el día de fiesta de trompeta. Era usada para reunir a los dispersos de Israel. En Isaías 27:13 dice, acontecerá también que en aquel día se tocará con trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos por toda la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados de Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Era soplada para reunir los dispersos de Israel, como acabamos de leer allí. Era usada para advertir el peligro. En Amós 3:6 dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad en el cual Jehová no haya hecho? 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Bueno, ahorita vamos a ver esa relación de que Dios le avisa a los profetas y que se tocará trompeta en la ciudad y se alborotará el pueblo.
Entonces está comparándome ahí al profeta con la trompeta y ahorita lo vamos a ver más adelante. Será usada cuando venga el Mesías. Zacarías 9:14 dice, y Jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. Está profetizado que cuando venga el Señor será al sonar de trompeta. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Y era usada para anunciar los días festivos. Luna Nueva, esta fiesta que estamos estudiando. Y los días festivos del Señor. Números 10:10, y en el día de vuestra alegría, de vuestra solemnidad, en el principio de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, demás y demás. Salmo 81:3 también, toca la trompeta en luna nueva, en el día señalado, en el día de fiesta solemne, porque estatuto es de Israel. Bueno, las trompetas son comparadas con voces en otras partes de la Escritura. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces las trompetas son como voces. Mira Apocalipsis 1:10 también, que lo leímos. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, demás y demás. En Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces, si las trompetas se comparan con voces y están diseñadas, designadas para captar tu atención, entonces parece ser que las fiestas de trompeta, que son de trompeta y tienen una enseñanza, están diseñadas para captar tu conciencia, para despertar tu conciencia. Vuelvo a repetirlo. Si las fiestas de trompeta, si las trompetas están diseñadas o designadas para captar la atención de la gente en una conmemoración, al atraer la atención de las personas para salir del campo, o para la batalla, o para lo que fuera, todo lo que vimos, si estaban diseñadas para captar la atención y están comparadas con voces, entonces quiere decir que la fiesta de trompeta está diseñada para despertar tu conciencia, para que todos reaccionen rápidamente de sus actividades. Esto simboliza que la trompeta es algo que en el mundo espiritual despierta la conciencia. Hoy tenemos muchos aparatos diseñados para captar la atención de todos. Por ejemplo, las sirenas de las ambulancias y de los policías, los micrófonos, los timbres, los tonos, las alarmas de los carros y todo lo que se use como una alarma para avisar a un colectivo o a un pueblo. Tanto el shofar de carnero como las trompetas de plata estaban diseñadas para captar la atención del pueblo, lo cual se puede comparar con la voz de la profecía, con la voz de los profetas. Ezequiel 33:1 dice allí, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de Israel, a los hijos de tu pueblo y diles, cuando viere venir espada sobre la tierra y tocare trompeta se lo voy a leer. Dice allí, habla a los hijos de tu pueblo y dile, cuando trajere espada sobre la tierra, cuando trajere yo espada sobre la tierra, el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere como atalaya, por atalaya, y viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Oiga esto, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada y lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta y el pueblo no se apercibiere, oiga esto, viniendo la espada
y hiriera a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de la mano del atalaya. Entonces, dice allí, hijo de hombre, a ti te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, ciertamente morirás. Oiga esto, oiga esto. Ya comparó la trompeta, la batalla y el atalaya para que se apercibieran y no murieran. Mira lo que dice. Pues a ti, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Ya no es la trompeta por la batalla, sino la palabra de la boca de Jehová. Y amonestarás a la gente, le será como trompeta a la gente. Y cuando yo dijere al impío, ciertamente morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero la sangre yo te demandaré de tu mano. Pero si tú avisares al impío, como si fuera una trompeta, y de su camino, y él se apartara de él, y él no se apartara del camino, entonces morirá él por su pecado, pero tú libraste tu vida. Este texto que acabamos de leer vincula estrechamente el sonido de la trompeta con la palabra de advertencia de Dios dada por los profetas. Es decir, compara la trompeta que salvaba a la gente del pueblo de la guerra de la espada con la voz del profeta como si fuera una trompeta avisando el juicio de Dios. Más claro no puede ser. Este asunto de la trompeta es para recordarnos que el juicio se acerca, que se acerca el día del juicio final, día de trompeta. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo es amargada la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, el día de ira aquel día y de angustia y de aprieto y día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Bueno, lo dice en Mateo, lo dice en Apocalipsis, lo dice en Daniel, en Isaías, que el día final va a ser de angustia, que debemos estar preparados y que se nos avisará con el sonido de una trompeta. Y esto tiene que ver con los profetas. Más que con el sonido físico de una trompeta, que puede ser, también tiene que ver con el sonido de la voz de los profetas, dándonos el aviso de Dios. Esta fiesta de trompeta, como dijimos, era un aviso para que los campesinos volvieran del campo. Se anunciaba el fin de las labores en el campo para la adoración, cuando el sacerdote se paraba en la parte suroeste del templo. Al final, cuando la trompeta suene, los obreros regresarán del campo. Las mies son muchas y los obreros pocos. Van a quedar mucha cosecha en el campo. Van a quedar muchas almas sin cosechar cuando suene la trompeta. Si no lo hacemos nosotros, la trompeta anunciará el fin de la cosecha de almas. 2 trompetas plateadas y no un shofar o cuerno de carnero. Yo no sé si también suena un shofar o cuerno de carnero, pero sí sé que la Biblia mandaba era 2 trompetas de plata. Lo volvemos a leer. Números 10:2. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo lo harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. La plata es el metal precioso que sigue en importancia al oro, que es el metal del rey. Tiene el mayor valor. Pero la plata alcanza un increíble valor si es pura. Mientras si el estado es puro, sube a un increíble valor. Debemos purificarnos cada día en su palabra y somos más valiosos para el rey y para los hombres. La plata es el mejor reflector conocido de luz para el hombre. Se usa en la fabricación de espejos, pero por su costo se usan materiales que imitan la plata, pero el mejor es la plata. Y somos luz. Nosotros somos luz de Dios, pero no tenemos luz propia. Debemos ser el mejor reflejo de la luz de Cristo, de la luz del Mesías. Por eso se nos compara, por eso vamos a ver qué tiene que ver las trompetas de plata.
Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Para obtener la plata, ¿cómo lo hacen? Trituran el material sacado de la mina, lo aplastan, luego le echan agua, lo lavan con agua, luego con ácido. Entonces queda preparada para el fuego. Y allí el fuego hace que se pueda extraer la plata. Todo esto es necesario para poder tener la plata antes de usarla. Algunos podrían decir, entonces yo no quiero ser plata. Venimos a un mundo material en un estado tan en bruto, en mineral en bruto, que para entrar al reino de los cielos y servirles y ser salvos, tenemos que ser escogidos, triturados, aplastados, lavados con agua y con ácido para luego empezar a pasar por el fuego. Debemos estar dispuestos a morir, como dice la palabra. Debemos aceptar sus métodos, pues son necesarios. Y después las altas temperaturas. Hay que soportar las altas temperaturas. No sé usted, pero para que Dios me use, así sea poquito o mucho, en su reino, me ha pasado por temperaturas extremas. Me ha pasado por el fuego. Hay personas que no quieren ser usadas por Dios, que no quieren servir a Dios por temor al trato, por temor al fuego de Dios. Prefiero el fuego de Dios para ser usado y para prepararme para la eternidad que el fuego del diablo que daña y que te espera en el infierno. Otros quieren ser usados por Dios, pero son como el papel que se queman de nada y se hieren por cualquier bobada. Hay que tratarlos como si fueran niños o adolescentes, pero cuando tú permites el trato del fuego de Dios, realmente te vuelves valioso para Dios y para los hombres. Y finalmente, las trompetas especifica la palabra, como dice la palabra, como especificamos en la palabra, las trompetas eran labradas a martillo. Ya se obtuvo la trompeta, triturar, aplastar, machacar, agua, ácido, fuego. Entonces después que estaba el mineral, el material de la plata, eran labradas a martillo, lo leímos, 1 Pedro 1:6. Pues nosotros leímos ahorita que era mandado a hacer las trompetas en número 10:2, las trompetas eran mandadas a hacer a martillo. Pero pues todo esto habla de disciplina, de trato de Dios. Mire lo que dice en 1 Pedro 1:6. Y vosotros, perdón, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, bueno, demás y demás y demás. Dice en el 1:9, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el 8, ahora, aunque no lo veáis, bueno, sigamos. Algunos son plata menos pura que otros, porque han sido niños adolescentes susceptibles y rebeldes al trato y al amor de Dios, como el hijo que no acepta la formación que le da el papá y que le da la mamá. Los que son platas más puras lo han sido porque han sido hijos maduros en la palabra, que han aceptado el trato de Dios, que han permitido el trato de Dios sabiendo que es necesario. Y se necesita ser pulido, después que está hecha la trompeta a martillo, se necesita ser pulido y no puede perder su brillo, no puede perder su lustre. Cada vez que una persona falta por algo tonto a una iglesia o a una congregación donde se congrega y recibe la palabra, por algo superficial, por algo tonto, falta una cita con el rey, falta un culto, a un servicio, a una convocación santa, a una fiesta del Señor. Se pierde una sesión de ser lustrado, de ser pulido por la palabra. Por eso dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
El rey no va a usar a alguien que no se deja pulir. No va a usar a alguien que no se deje brillar. Él nos ha usado como somos, pero al menos que dejemos, al menos debemos dejar que nos perfeccione cada día más. Aunque la plata, como dijimos, es el mejor reflector de luz conocido, pero más bien pulido el metal. Hay que pulirlo, refleja mejor la luz como un espejo. Él nos pule para poder reflejar mejor la luz de Jesús, como hemos dicho. Y para acabar, para terminar, ¿qué es lo que produce el sonido en una trompeta? La trompeta no produce sonido por sí sola. Ella suena cuando la persona sopla aire de su aliento en ella. En griego es neuma. En hebreo sería ruaj. El ruaj fue lo que sopló Dios dentro de Adán. Si nosotros no hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo, entonces no estamos sonando para Dios con el ruaj. Podremos estar como creyentes en una iglesia, podemos estar hablando la palabra, ser inteligentes, pero si no hemos nacido de nuevo, no vamos a estar soplando o sonando con el ruaj de Dios, con el aire de Dios, sino con el aire del mundo. Si no hemos muerto a nuestro ego, si no estamos crucificando el ego cada día, entonces el sonido es con el aire del mundo. Filosofías, psicologías, tradiciones, fiestas del mundo. Por eso el sonido no sale en la frecuencia del sonido de Dios. Por eso muchos ni suenan para Dios y otros suenan pero con el aire del mundo. Y nadie les cree por el testimonio y el ego que tienen. Suenan con una frecuencia que no es el respirar de Dios, sino con el aire del mundo. Exhalamos lo que inhalamos, expulsamos lo que ya hemos respirado. Cuando nosotros inhalamos el respirar de Dios y lo sacamos por nuestra boca, con la palabra le cambiamos la vida a la gente. Si no, no. ¿Qué cree que respira? ¿Qué cree que exhala por esa boca la gente que no va a su iglesia o no va a su congregación a recibir la palabra de Dios? Solo respira de Dios las veces que no has faltado a la iglesia. ¿Qué respiras en tu tiempo libre? ¿Palabra o todo lo que tenga que ver con el mundo? Psicología, filosofía, tradiciones, fiesta del mundo, conversaciones con amigos mundanos, conversaciones con amigas mundanas, televisión, filmes, redes sociales. ¿Eso es lo que respiras? Por eso el sonido no sale certero, con el ruaj, con el soplo de Dios. Debemos evaluarnos para asegurarnos que estamos respirando y dejar todo para respirar, dejar todo lo que no es de Dios para respirar, y esto es inhalar y también exhalar del Espíritu de Dios. Dios me los bendiga. Señor, te damos gracias por cada persona que escucha, que tu palabra toque a cada uno de nosotros, que podamos estar atentos, podamos estar apercibidos como hijos de luz y no nos sorprenda tu llegada como ladrón en la noche. Permite que nosotros conozcamos tu palabra, permite que tengamos esa formación tal como la plata, que podamos soportar el trato de ser aplastados, triturados, lavados, pasados por fuego y labrados a martillo, pulidos, y que podamos soltar por nuestra boca el ruaj, el neuma de Dios, el ruaj de Dios, el Espíritu de Dios sea nuestro sonar. Dios te bendiga y recuerda que esto es para el que le gusta la palabra, para el que prefiere la verdad. Nos vemos en próximas transmisiones. Amén.